mis queridos alumnos y alumnas del primer año de secundaria. Vamos a desarrollar el tema ¿qué quiere mi familia de mí? ¿Ok? Entonces, como siempre, como todas las clases, vamos a identificar cuál es el objetivo de la clase. El objetivo de esta sesión es que ustedes, mis queridos alumnos, descubran qué expectativas tiene su familia con respecto a su futuro. ¿Qué es lo que sus padres esperan de ustedes y hasta qué punto ustedes son responsables del comportamiento que hoy están presentando? Ya hemos venido hablando en sesiones anteriores y la vamos a complementar hoy en la siguiente clase. Las familias son diversas. No hay una familia que podríamos decir, ningún tipo de familia es la ideal. La familia ideal no es la que está, no es ideal por la conformación que tiene su familia, por si está papá, por si está mamá, por si está la presencia del padrastro, porque si interviene la abuelita en la casa. La familia es ideal siempre y cuando es una familia donde se establecen reglas, donde se brinda afecto, donde en esta familia pues se dan responsabilidades y se corrige cuando algo no está bien. Entonces, cuando una familia tiene una comunicación eficaz que les permite comprenderse y entenderse en armonía, esa es una familia ideal, al margen de la forma de su conformación. Ahora, ¿qué es lo que se dice de los adolescentes y qué se dice de los adultos? Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde se dice mucho de los adolescentes. Por ejemplo, los adolescentes son inexpertos, los adolescentes no tienen experiencia, los adolescentes solo quieren divertirse, los adolescentes no toman nada en serio, los adolescentes son inmaduros. Se dicen tantas cosas del adolescente que lamentablemente, como lo hemos estado analizando, te dicen algo tantas veces que terminas por creerlo. Y es más, se le dice al adolescente que es inmaduro, que es incapaz, que no tiene experiencia, que no sabe nada de la vida. Y lamentablemente el adolescente termina comportándose de ese modo. Y luego somos los adultos los que nos quejamos por esta situación. Sin embargo, se trata al mundo de los adultos como si tuviera el adulto tiene experiencia, el adulto sabe lo que quiere, los adultos son responsables, los adultos lo saben todo, etc. Entonces, lamentablemente este tipo de creencias acerca de los adultos y de los adolescentes hace que vivamos mundos separados, cuando la verdad esto no ayuda para nada en ninguna relación, en ninguna sociedad. Vivir de este modo nos permite solamente llegar a la discriminación. Adolescentes discriminando a adultos y adultos discriminando a adolescentes. Esto no nos permite desarrollar como sociedad. Ahora, ¿cómo te sientes al escuchar estas frases? ¿Cómo te sientes? Seguramente que no te sientes bien. Ahora, o por el contrario, ya te acostumbraste a estas frases que te resultan familiares y que sientes que son reales. ¿Recuerdas qué otras frases te han dicho o por el hecho de ser adolescente? Seguramente hay muchas más. ¿Cuántas veces escuchaste esta frase decir, cuando crezcas entenderás? Como si no tuvieses la capacidad de comprender lo que se te dice. Ahora, ¿cómo es que reaccionas normalmente tú ante esta situación? Calero Minaya, te escucho. Continuamos. Y seguimos revisando las diapositivas. Ahora, este pequeño ejercicio, quisiera que lo practiques en casa y revises la plataforma. Y no solamente lo revises con el afán académico, sino que seguramente el leer estas
preguntas, el escuchar estas preguntas y reflexionar un poquito en lo que esto pueda significar, te va a ayudar un poquito más a conocerte a ti mismo y a conocer también el pensamiento de algunos adultos. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que tu opinión no ha sido valorada por no ser un adulto? ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez alguien se ha referido a ti con la frase, es solo una mocosa o un mocoso? ¿Alguna vez te dijeron, ¿cuándo madurarás? ¿Alguna vez te han felicitado por algo bueno que has hecho? ¿Alguna vez te han dicho, cuando seas mayor entenderás? ¿Una persona adulta te ha criticado por tu forma de vestir? ¿Alguna vez te has sentido apreciado o apreciado por una persona adulta? ¿Una persona adulta te ha amenazado, te ha castigado o pegado por el hecho, obviamente, de ser un adulto? ¿Alguna vez has sentido que quisieras trabajar y te han dicho que no porque no tienes experiencia o porque creen que no vas a hacerlo bien? ¿Has trabajado y te han pagado muy poco porque resulta que no tienes experiencia o porque aprovecharon de que eres niño o adolescente? ¿Alguna persona adulta ha traicionado alguna vez tu confianza? Es decir, ¿alguna vez le has dicho en confianza algo a un adulto y resulta que terminó traicionando tu confianza? ¿Has sentido que eres una persona con derechos y eres valiosa o valioso? ¿Te han dicho que para ti todo es fácil porque no tienes nada de qué preocuparte? Este tipo de preguntas seguramente te va a ayudar para que puedas reflexionar acerca y por ende la sociedad también sea mucho mejor. Entonces, todo depende de nosotros para cambiar la situación en la que vivimos. Ahora, estas preguntas de reflexión. ¿Cómo nos sentimos frente a las situaciones descritas en el ejercicio? ¿El trato recibido o lo que nos dijeron afectó la forma de cómo nos vemos a nosotros mismos? Tanto te dicen que eres difícil que terminas comportándote como si fueses en realidad difícil. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones o experiencias? ¿Qué frases desearíamos no volver a oír? ¿Y qué frases desearíamos que se vuelvan a repetir o quisiéramos volverlas a oír? Podemos proponer algunas alternativas para que no sucedan situaciones de discriminación y desvalorización, ya que los adolescentes son personas importantes, como los adultos, como los niños, y tienen derechos y merecen respeto. Pero aquí vamos a hacer un breve paréntesis al explicar o al resaltar que así como son personas que tienen derechos, también son personas que deben cumplir con ciertas responsabilidades y deberes. Aquí vamos a preguntar a algunos de sus compañeros, que ustedes se sientan más tranquilos y de paso, se sientan valorados, empezando por ustedes mismos. Ahora, ya casi para terminar la clase, les presento tres visiones que son integradas acerca de lo que se dice en la adolescencia. Hay tres enfoques. Vamos a decir tres tipos de pensamientos o de formas de crianza que tienen los adultos, en este caso los padres, ¿no? Tres enfoques. El primer enfoque es el enfoque tradicional. En este enfoque se dice que la adolescencia es una etapa o un periodo de preparación. Entonces, en este enfoque, los adolescentes son percibidos como niños. ¿Se acuerdan que al principio les decía que hay seguramente padres que todavía tratan a sus hijos como niño, como niña, como bebé, como bebita, ¿no? Entonces, los tratan como niños, pero a la vez los consideran como adultos en formación. Por lo tanto, el trato que tienen con el adolescente es ambiguo.
porque los consideran niños, los tratan como niños, pero ya los consideran adultos en formación. Entonces, eso les crea inestabilidad. No se les reconoce características y necesidades propias. Este vacío surge del hecho de que les niegan sus derechos al considerarlos como inmaduros socialmente, ¿no? Además, esto hace que se prolongue la dependencia infantil. Es decir, familias o padres que siguen tratando a sus hijos de 11, 12 o 13 años como si todavía fueran niños. Entonces, obviamente, como decíamos en un momento, tanto te consideran como niño que terminas comportándote como niño o como niña y no asumes una responsabilidad que ya te debería corresponder. Ese es un enfoque. El segundo enfoque es el enfoque transicional. En este enfoque se le considera al adolescente como una etapa de problema. Etimológicamente, la palabra adolescencia significa dolor en el crecimiento. Adolecer, adolescencia. Esta etimología surge del hecho de que el adolescente está empezando la etapa de cambios, incluso se está acentuando especialmente los cambios a nivel de la sexualidad. Sin embargo, cuando este pensamiento se generaliza, hace de que los adultos vean al adolescente como difíciles, como que teniendo una idea o una percepción de la adolescencia, del adolescente como la etapa de problema, de la etapa de donde son incomprendidos y que no pertenecen al mundo de los adultos porque no saben lo que quieren, porque cometen errores, porque solamente piensan en divertirse, etc. Entonces, este enfoque nos hace ver al adolescente como si fuera problema. El tercer enfoque es el enfoque ideal. En este enfoque se percibe al adolescente como la adolescencia como una etapa más, así como el adulto, como el niño, como el joven. Se le percibe como una etapa más. Desde esta perspectiva, los adolescentes son respetados puesto que tienen cualidades, capacidades, actitudes y valores que merecen todo nuestro respeto. Los adolescentes son considerados actores principales de cambio, puesto que los adolescentes vienen a ser el futuro, vienen a representar el futuro, ¿no? Y no solamente el futuro, sino tienen presencia protagónica en este presente, ya que gracias a los adolescentes esta sociedad puede cambiar y mejorar, ¿no? Por eso podemos ver también que hay muchos adolescentes que tienen cualidades, ¿no? Entonces, una frase muy interesante y frase que la he elegido y se la regalo. Dedícate a sentirte bien contigo mismo, que es con quien pasarás el resto de tu vida. Al final, mis estimados jóvenes, se pueden decir muchas cosas negativas acerca del adolescente, pero tú tienes la gran responsabilidad de ser feliz. A este mundo viniste a ser feliz y no a hacerle daño a nadie. Esa es tu única responsabilidad. Jóvenes, estimados jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Me despido con todos ustedes. Adiós. Chao.